con nosotros en el plató de Córdoba TV, Luis Fernández, coordinador en Córdoba de Oxfam Intermón. Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por volver a acompañarnos. Lo anunciábamos ya en el sumario, la brecha entre ricos y pobres en todo el planeta está alcanzando máximos históricos. El 1% de la población acumula más riqueza que el 99% restante. 62 personas concentran la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Son algunos de los datos que recogéis en ese informe que acabáis de presentar, un documento que se suma a una nómina cada vez más amplia y desde distintas organizaciones de textos que apuntan en la misma dirección. Efectivamente, no somos los únicos, igual que ya hemos estado aquí más de una vez hablando de estos informes, pero también a nivel nacional Cáritas o incluso UNICEF a nivel europeo ya ponen de manifiesto la gran brecha existente entre los más ricos y los más pobres. Y además esta crisis no ha servido para disminuir esa brecha a la que hacía antes referencia, sino todo lo contrario. En estos últimos años la acumulación de riqueza por parte del 1%, de una mínima parte de la población mundial ha sido mucho mayor que la restante, ¿no? Por tanto, nosotros vemos, no es tanto un problema de quién tiene la riqueza, sino que además casi todas las políticas van encaminadas a hacer esta brecha aún mayor. Nosotros queremos poner de manifiesto no solo esas cifras que, por supuesto, son escandalosas, sino también el hecho de que estas políticas lo que hacen es premiar a las personas que tienen más poder y sobre todo más poder económico, y es un poco en lo que queremos abundar. Una economía al servicio del 1%, ese es el título de esta publicación que nos habla de la necesidad de acabar con los privilegios y bueno, pues esa concentración de poder para atajar pues esa brecha, esa pobreza que es cada vez mayor. Y además este es un dato que podemos también concentrar, lo extrapolábamos al mundo entero, pero dedicáis todo un anexo completísimo y bueno, pues en el cual observáis muy de cerca cómo es un reflejo de lo que está sucediendo también en España. Es decir, por países también nos encontramos en la misma situación, tanto en los pertenecientes al llamado primer mundo como aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Sí, España es el segundo país europeo con una desigualdad mayor. De hecho, lo hemos podido, incluso ya es algo que es reconocido por los agentes políticos. En las últimas elecciones generales ya han empezado en los programas políticos a plasmarse el hecho de la desigualdad, incluso en algunos casos algunas propuestas encaminadas a romper con esa desigualdad. Lo vemos, es algo complejo, de hecho lo vamos a seguir a través de la herramienta política que ya pusimos en marcha y que presentamos en este programa. Y creo que lo que sí hay que hacer, se hace necesario una voluntad política clara para romper esta brecha existente. Hablamos, por ejemplo, de otras organizaciones que han incidido, por ejemplo, en el hecho de los trabajadores pobres, que existen, que es algo que ya se tiene muy claro en España, es decir, a través de estadísticas incluso del INE, y creemos que lo único que hacen es reforzar un poco lo que un poquito más adelante nosotros ahora en el mes de enero hemos sacado, ¿no? Para nosotros es importante que no nos quedemos simplemente en que 3 personas o 3 españoles tienen tanta riqueza como el 80% restante, sino creo que es muy importante saber además que hay un tipo de políticas que lo que están es de alguna forma hacer prevalecer a estas personas. Lo vemos, por ejemplo, en que cada vez tiene mucha más incidencia en la renta nacional el peso del capital y no del trabajo. Entonces es un caso muy paradigmático de lo que está significando a efectos prácticos el que las personas, incluso como la disminución de los salarios dignos y por tanto la posibilidad de que entren en una posibilidad real de pobreza, incluso teniendo la suerte, entre comillas, de contar con un trabajo.
En España, bueno, nos encontramos en el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad en todos los ámbitos desde el inicio de la crisis, después de Chipre, casi 10 veces más que el promedio europeo y 14 veces más que Grecia. Y bueno, pues tras esos datos, esos números que efectivamente son muy llamativos, esos rostros y esas familias, ¿no?, que sufren la pobreza y también las consecuencias, no solamente directas, hablamos de la economía, también nos hablabais de la más que preocupante distribución de los efectos negativos del cambio climático, como son las zonas más deprimidas las que más sufren las consecuencias, la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, hablábamos en el informe del hecho de que los lugares donde se está produciendo la mayor parte de las emisiones de efecto invernadero son también los que están teniendo menos consecuencias directas del cambio climático. Es decir, vuelve a ser otro ejemplo concreto de la desigualdad, ¿no? Es decir, hay países en concreto africanos que son los que están sufriendo de una forma muy directa el efecto del cambio climático sin tener un impacto concreto, ya que tienen pues una industria mucho menos desarrollada, incluso y por tanto tienen un impacto en el efecto de la emisión de gases y en el cambio climático mucho menor del que realmente luego están sufriendo. Es decir, es otro ejemplo más. Hay muchos más ejemplos también respecto a la desigualdad también desde un punto de vista de género. Las mujeres en muchos casos son las mayores perjudicadas por esta desigualdad cada vez mayor. Y también lo ponemos de manifiesto. No es algo que sirva de ejemplo, pero incluso de las 53 mayores fortunas del mundo, 50 mayores fortunas del mundo, solo 3 son mujeres. Es decir, no es que realmente nosotros el dato que queremos sacar es el hecho de que quiénes son las personas que están más en concreto las 50 personas, las 50 familias que tienen un poder financiero mucho mayor. Pues de mujeres son solo 3. Es decir, que existe también, incluso dentro de los ricos, también hay una desigualdad de género bastante manifiesta. Habláis de los privilegios de esas grandes fortunas, de las multinacionales, de las grandes empresas transnacionales en general, y también focalizáis en sectores en los que producen este tipo de desigualdades y de manera más palpable se habla, se puede ver, perfectamente se puede percibir esa crisis profunda de desigualdad extrema de la que habla Oxfam Intermón, pero de la que también habla y sobre la que hace un llamamiento desde la OCDE, el FMI o el propio Papa, ¿no? Francisco I. Habláis concretamente de lo que está sucediendo en el sector textil y también por parte de las compañías farmacéuticas, ¿no? También nos da una idea del punto en el que evolutivo también en el cual se encuentra la sociedad y nuestra cultura, ¿no? Sí, los dos sectores que puntualiza junto con el sector financiero son ejemplos concretos del fenómeno general que es el de la desigualdad. En el sector textil, como habla, aparte, en los últimos meses sí hemos tenido algo de más repercusión mediática a partir de los accidentes que hubo en India, empresas muy conocidas españolas que tienen sus contratas están en India, pero no deja de ser un sector muy paradigmático respecto a los bajos salarios que se están pagando en países en desarrollo y de los que luego se ven beneficiados en los precios que pueden imponer en países del primer mundo. ¿Qué ocurre con esto? No es solo también una competencia desleal hacia las pequeñas y medianas empresas españolas, que al final suelen ser el motor de nuestra economía, sino también es un punto a tener en cuenta, es decir, las condiciones de maltrato laboral que se ven abocadas muchas personas en países en vías de desarrollo. Para nosotros es algo contra lo que también a través de nosotros también somos una ONG que trabaja en comercio justo y vemos que son todos los temas que llevamos tratando mucho tiempo ahora están confluyendo en este caso con el tema de desigualdad. Y de igual forma el sector financiero ha sido en los últimos años hemos tenido más conocimiento de ello, pero de siempre ha sido un sector que apenas tiene efecto en la productividad de nuestras economías, pero sí estamos viendo que de alguna forma son las que generan mucho movimiento económico que realmente luego no se ve
no se ve repercutido en la sociedad. Para nosotros es un ejemplo tal como el anterior, o incluso la farmacéutica, de falta de igualdad en el acceso a los medicamentos. Y en el momento que ha habido cualquier pregunta, o incluso no solo pregunta, sino movimiento para que países en vías de desarrollo han puesto normativas que de alguna forma coartaban las ganancias de estas farmacéuticas, hemos visto que han tenido sus lobbies, son muy importantes y apenas han dejado que en 2 o 3 países se puedan producir medicamentos a un precio asequible para la población en general. Siguiendo con la filosofía de esa iniciativa conjunta, Blinda tus derechos, y también de esa política que continúa efectivamente a la espera, ¿no?, de que verdaderamente sea posible la gobernabilidad en nuestro país. Veremos si se cumplen o no se cumplen esos compromisos adquiridos con la ciudadanía gracias a este cauce. En la web noalescaqueo.org también se fomenta esa participación ciudadana y partiendo de ese mensaje que el ciudadano paga, el escaqueo fiscal de las grandes empresas, y poniendo además rostro, no solo hablamos de Occidente, sino efectivamente de todos los rincones del mundo. Nos invitáis a firmar para acabar con esta dirección dentro del actual modelo, dentro del actual sistema. Podemos colaborar directamente y plantear la necesidad de que esas grandes fortunas paguen impuestos, decir no a esa fuga a los paraísos fiscales. Y es que cuando hablamos de injusticia fiscal, finalmente llegamos a la conclusión de que lo que sucede no es que falte dinero, lo que sucede es la deshumanización, ¿no?, en ese reparto, en esa distribución, porque si observamos los datos que ofrecéis en ese último informe que publicáis, hemos visto cómo en los últimos años no solo se ha empobrecido a la población, sino que al mismo ritmo prácticamente se ha ido enriqueciendo y sobreenriqueciendo, ¿no?, esas grandes fortunas. Sí, es decir, las grandes multinacionales, las empresas de nuestro país también, presentamos en el informe que la mayor parte de las empresas del IBEX 35 tienen sede en paraísos fiscales y lo que vemos simplemente que queremos poner eso de manifiesto. Es decir, se nos exige, se nos pide a todos, y ha estado muy en boga las últimas semanas la famosa publicidad de Hacienda Somos Todos, sí. Y está claro que no. Es decir, nosotros hemos visto, y de hecho detallamos en nuestro informe, que en los últimos años España ha multiplicado un 2000%, ha incrementado su inversión en paraísos fiscales, lo que quiere decir que, por ejemplo, en las Islas Caimán tiene tanto peso en la inversión española como no llega ni a la que tiene en Alemania, por poner un ejemplo paradigmático, es decir, de un país de nuestro entorno en el que estamos viendo que se está invirtiendo en las Islas Caimán, que aunque dependa de la corona británica, pues es un paraíso fiscal, y estamos viendo que es algo que no hace sino poner de manifiesto el claro ejemplo de evasión o ilusión, en este caso, fiscal, ¿no? Es decir, no es exactamente igual, desde un punto de vista, técnico, es decir, la evasión fiscal es un delito, mientras que la ilusión fiscal es una serie de ingeniería financiera que lo que hace es no pagar impuestos en un sitio por pagarlos en teoría en otro de una forma legal. Lo que también nos planteamos si es ético o incluso moral. De hecho, en esta dirección el Colegio de Abogados Internacional califica la elusión fiscal como vulneración de los derechos humanos. Incluso el propio presidente del Banco Mundial la califica como un tipo de corrupción. Es decir, estamos llegando mucho más lejos. No solo hablamos del delito, sino también de las consecuencias que tiene para con el resto de la civilización, de esa sociedad que se sigue empobreciendo y que sigue sufriendo los efectos de 3 décadas y más de 3 décadas. Evidentemente, y raíces más profundas, podemos hablar de lo que ha venido sucediendo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero si nos vamos a las causas más inmediatas, pues tenemos que mencionar esos últimos 30 años de regulación, secreto bancario, globalización, sobre todo en las actividades financieras, y esa concentración, ¿no?, que decíamos de la riqueza. Frente a esto,
esto, desde esta campaña, Oxfam Intermón propone toda una batería de propuestas, una serie de medidas que evidentemente han de materializarse con carácter urgente, pero que bueno, pues darían una contestación, ¿no? E intentarían reducir esa desigualdad, medidas que nos llevan incluso, bueno, pues a ese fin del precariado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros incidimos, bueno, y a nivel nacional incidimos en que se puede legislar, o se puede trabajar en medidas políticas que acerquen de alguna forma o hagan más pequeña la brecha de la que hacíamos antes, a la que hacíamos antes referencia. Es decir, se puede hablar de salarios dignos, de inspecciones fiscales que hagan que realmente no busquen, entre comillas, a los pequeños y medianos empresarios, a las personas con unas rentas bajas, sino simplemente que busquen y que realmente se invierta en personal, que de alguna forma sean quienes busquen la evasión, la ilusión fiscal que de hecho constatamos que existe. Hemos visto incluso que en el último informe hay 17 empresas del IBEX 35 que no han pagado impuestos en España, pero no simplemente aunque hayan declarado ganancias. Y no estamos diciendo que estén haciendo una evasión fiscal, pero de alguna forma no es lógico que empresas que están dando beneficios no estén contribuyendo, al igual que hacemos el común de los mortales, al sostenimiento de nuestra sociedad. Y cuando estamos hablando del sostenimiento de nuestra sociedad, los impuestos sirven pues para pagar la educación, la sanidad pública, que en principio nadie niega que son los pilares básicos de nuestro Estado, ¿no? Y como eso ponemos de manifiesto muchos ejemplos, y igual que citabas antes, no solo de personas que de una forma muy concreta están sufriendo la evasión fiscal en países en desarrollo, ponemos ejemplos concretos de personas en nuestro país que de alguna forma se están viendo perjudicadas por el hecho de que el Estado no tiene la capacidad de inversión que debería tener si hubiera una fiscalidad más justa y más progresiva. Pues nuestro país, que invierte más en las Islas Caimán que pues, en Alemania, el Reino Unido y Francia, esos tres países juntos, bueno, pues tiene también mucho que decir, evidentemente, porque claro, pues esta campaña requiere pues de ese consenso, ¿no?, por parte de la esfera política, que haya un compromiso real desde las instituciones, desde las administraciones, y que verdaderamente pues le dé respuesta a todo este arsenal de propuestas que nos hablan, pues evidentemente, de la dignificación de los salarios, de los trabajos, también de la garantía de que, bueno, pues todos los medicamentos, hablábamos antes de las farmacéuticas, pues puedan administrar a diferentes personas que puedan consumirlos, que todos tengan acceso a los mismos de manera, bueno, pues adecuada y a precios asequibles, también mantener bajo control esa capacidad de influencia de las élites más poderosas y, bueno, pues distribuir el esfuerzo de una manera más equitativa y más justa, ¿no? Hemos ido pues apuntando esas distintas soluciones a esa brecha que es cada vez más amplia, mientras que el discurso oficial de un bando o de otro nos habla o no de recuperación. Lo cierto es que, bueno, en las calles seguimos viendo lo mismo, sigue sin llegar esa esperanza. Y si, bueno, nos vamos ya al ámbito internacional, Oxfam Intermón nos alerta de que son pues cientos millones de personas las que han perdido esa esperanza, ¿no?, las que han perdido esa luz en el horizonte, esa posibilidad de soñar con un mañana un poquito mejor del que tienen ahora, ¿no? Sí, hablábamos del caso concreto español anteriormente, de falta de acceso en algunos casos a una sanidad pública completa o una educación. Hay países en los que eso no se ha tenido nunca y ahora la capacidad de acceso a ellas va a ser mucho más difícil. Estamos hablando de que en países en vías de desarrollo el 30% de la fortuna de las personas más ricas están en paraísos fiscales, es decir, ese 30% es muchísimo lo que estamos restando a la capacidad de redistribución de riqueza que en cualquier país europeo en principio pues sí teníamos o sí tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este dinero se puede utilizar para mejorar de una forma efectiva el progreso social o el ascensor social que debe tener, que es el objetivo de una redistribución de la riqueza a partir de una fiscalidad más justa.
Bueno, pues recomendamos encarecidamente que se lea ese informe, que lo vamos a encontrar de manera muy sencilla, pues aportando nuestro nombre, apellido y poco más en PDF, que también pues acudamos a esa página web noalescaqueo.org para informarnos de manera debida y hacer todas las consultas que creamos necesarias, conocer, como decimos, esas alternativas, esa necesidad de la que se nos habla desde Oxfam Intermón, de un nuevo pacto fiscal, también de modificar ese sistema mundial de I+D+I, en fin, todas las medidas con las cuales podríamos de alguna manera dar respuesta a esa desigualdad creciente y profunda en la que se ve sumida a la luz de este análisis en nuestro planeta, en todo el mundo entero. Luis, te agradecemos mucho que una vez más nos hayas acompañado y te esperamos para próximas ocasiones y todas las actividades que ponga en marcha Oxfam Intermón, que son muchísimas. Hace nada participabais en ese debate de ética contra desigualdad, que era todo un éxito y que gozó de un lleno absoluto y en el cual pues no podía faltar tampoco Oxfam Intermón, así que bueno, pues te esperamos para siguientes ocasiones y para que podamos ir analizando cuál es el resultado y la acogida de las diferentes iniciativas que ponéis en marcha. Muchas gracias y espero que la gente que ve tu programa pues también pueda entrar en noalescaqueo.org y firme para pedir una finalización de los paraísos fiscales y bueno, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Muchísimas gracias a ti, Luis.